El monitoreo fetal continuo es una técnica que nos permite complementar, como vimos en seminarios pasados, el perfil biofísico fetal y debe considerarse su uso particularmente en aquellos casos en los cuales sospechemos que pueda existir un riesgo de desarrollar hipoxia o de acidosis fetal, bien sea porque existen algunas condiciones médicas maternas asociadas o porque se presenten algunas condiciones fetales como alteraciones del crecimiento, presencia de líquido meconial o algunas distocias del trabajo de parto. En esta técnica utilizamos un instrumento llamado monitor fetal, que consta básicamente de dos transductores que se encargan de recopilar información. El primer transductor se va a encargar de recoger información referente a la actividad uterina mediante un tocodinamómetro, que es un sensor de presión, y el segundo transductor va a encargarse de evaluar la frecuencia cardíaca fetal mediante un Doppler que registra los movimientos de las paredes cardíacas y lo traduce en latidos por minuto. Toda esta información va a ser procesada por este aparato, quien va a presentarla de manera simultánea en su pantalla y además nos va a hacer un registro impreso en un papel cuadriculado. Ambos transductores se deben aplicar sobre la superficie del abdomen materno. ¿Cómo identificamos cada uno? Porque el tocodinamómetro tiene esta estructura central, que es el sensor de presión, que debe estar en contacto directo con la piel de la paciente y debe colocarse a nivel del fondo uterino. Cada uno de los transductores se va a mantener fijo en la pared abdominal mediante la utilización de unas cintas elásticas que son ajustables y que permiten que no se deslicen durante los movimientos maternos ninguno de los dos transductores. El transductor del Doppler, es decir, el que va a recoger información sobre la actividad cardíaca fetal, debe posicionarse de preferencia hacia donde está el dorso del feto para que pueda recoger con mayor facilidad ese latido cardíaco. Si el bebé se mueve durante la exploración, es necesario irlo reposicionando para poder tener entonces una información veraz. Hay un tercer dispositivo que se utiliza particularmente cuando ese monitoreo se hace de manera ambulatoria y en el cual la paciente, pulsando un botón, va a registrar el número de veces que el bebé se mueve, es decir, la percepción materna de los movimientos fetales. Para poder realizar este estudio debemos recordar que la paciente no debe colocarse en posición de cúbito supino, porque esta posición va a comprimir la aorta cava y esto puede generar algunos trastornos de hipotensión y alterar un poco el trazo que vamos a obtener. Las posiciones correctas son la semisentada o en el decúbito lateral, y si se dispone de monitores que tengan estos transductores inalámbricos, se pueden colocar, fijar al abdomen materno y la paciente puede estar perfectamente deambulando mientras se realiza el examen. Es lo ideal. Muy bien, vamos a conocer entonces cómo es la cinta o el papel en el cual se va a registrar toda esta información que va a recoger el monitor fetal. Esta cinta tiene dos partes. Tiene una primera parte un poco más ancha que se encuentra en la superficie, en la parte superior, y que nos va a dar el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Y luego tenemos una parte un poco más estrecha que se ubica en la parte inferior del papel, que nos va a recoger la información referente a la actividad uterina. Existen diferentes tipos de papel que van a ir en función de la velocidad a la cual corren en la máquina. Están los de 1, de 2 o de 3 centímetros por minuto. Lo importante aquí es tener claro que cada cuadrícula grande representa 1 centímetro. El papel trae especificado en impreso a qué velocidad corre, si es a 1, si es a 2 o si es a 3 centímetros. Entonces, si cada uno de los cuadros grandes corresponden a 1 centímetro, si estamos utilizando el papel de 1 centímetro por minuto, entonces cada uno de esos cuadros grandes corresponderá a 1 minuto. Si utilizamos, que es uno de los más comunes en nuestro medio, el papel cuya velocidad es de 3 centímetros por minuto, ya sabemos entonces que si cada cuadro grande de esa cuadrícula corresponde a 1 centímetro, necesitamos entonces 3 cuadros grandes para que cumplan 1 minuto de tiempo. No hay diferencias entre la utilización de un papel sobre el otro. Es decir, podemos utilizarlos. Lo importante es que sepamos que cuando disminuyamos las velocidades, es decir, que utilicemos papeles de 1 centímetro por minuto, el trazo va a estar un poco más estrecho. Esto posiblemente tiene como ventaja el ahorro del papel.
en los que tienen mayores velocidades, como por ejemplo el de 3 centímetros por minuto, el trazo puede definirse con mayor detalle porque es un poco más ancho, pero siempre la información que se va a recoger es la misma. Es importante tomar en cuenta entonces que el trazo horizontal corresponde a la velocidad y en este caso corresponde entonces al tiempo que está transcurriendo en el estudio y que la escala vertical corresponde con la frecuencia cardíaca fetal. Esta escala vertical, como vemos acá, un poco más grande, puede también variar dependiendo del papel que se esté utilizando, pero generalmente cada una de estas líneas corresponden entre 5 y 10 latidos por minuto. Como vemos en este caso, cada una de estas líneas horizontales corresponde a 5 latidos por minuto. Fíjense además en este papel que nos dice la velocidad a la cual está corriendo, 2 centímetros por minuto. Para analizar entonces el trazo, ya conociendo cómo son las características del papel, debemos evaluar estas 5 características que son: primero, determinar la línea de base que se refiere a la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, la presencia de aceleraciones, la presencia de desaceleraciones y la presencia de contracciones uterinas. Vamos a estudiar cada una por separado. La determinación de la línea de base nos permite saber cuál es la frecuencia cardíaca fetal basal, y este es el nivel promedio más horizontal y menos oscilatorio de los diferentes segmentos de la frecuencia cardíaca, estimado en un tiempo más o menos de 10 minutos y expresado en latidos por minuto. Lo normal es que esta frecuencia cardíaca fetal, que la vemos acá por la línea azul, esté ubicada entre 110 y 160 latidos por minuto. Por encima de los 160 latidos por minuto hablamos de taquicardia cuando se mantiene sostenida por encima de 10 minutos de estudio, y por debajo de los 110 latidos por minuto hablamos de bradicardia si se mantiene durante más de 10 minutos. Estos valores pueden variar un poco si se trata de fetos pretérminos, en los cuales estos valores tienden a aumentar un poco, o en los fetos posttérminos, en los cuales tienden a disminuir las frecuencias cardíacas. La variabilidad se refiere a las oscilaciones de la frecuencia cardíaca por arriba y por abajo de esa línea de base. La frecuencia cardíaca fetal no permanece estática o fija en el tiempo, sino que está en una permanente variación producto de los efectos antagónicos que tienen el sistema nervioso simpático y parasimpático, quienes permanentemente aceleran o desaceleran la frecuencia cardíaca. Este parámetro entonces de variabilidad fetal nos permite evaluar la amplitud del ancho de banda en segmentos, bien sea de 1 minuto cuando nos referimos a variabilidad a corto plazo, o también en ciclos de 3 minutos cuando queremos evaluar la variabilidad a largo plazo. Lo normal es que esta amplitud tenga un rango entre 5 y 25 latidos por minuto. ¿Y cómo podemos calcular esa variabilidad en 1 minuto? Determinando cuál es la frecuencia cardíaca más alta, cuál es la frecuencia cardíaca más baja y haciendo una resta. En este caso, nuestra variabilidad es de 17 latidos por minuto y se encuentra dentro del rango de lo normal. Si se encuentran variaciones por debajo de los 5 latidos por minuto, hablamos de una variabilidad baja o reducida. Si esto se mantiene, por supuesto, a lo largo del estudio. Esto puede ocurrir en casos de hipoxia, de acidosis, de administración de algunos fármacos depresores del sistema nervioso central a la madre, de la presencia de algunas infecciones fetales, entre otros. Cuando el feto duerme, puede ser que esta variabilidad disminuya un poco y esto puede considerarse normal. Sin embargo, esta variabilidad nunca debe bajar de los 5 latidos por minuto. Por el contrario, si encontramos que hay una variabilidad exagerada, es decir, que por este periodo de 30 minutos de estudio la variabilidad se mantiene por encima de 25 latidos por minuto, hablamos de un patrón saltatorio, y esto, aunque no está muy bien conocido cuál es el mecanismo que lo desencadena, puede hablar a favor de una inestabilidad autonómica, una hiperactividad del sistema autonómico fetal. Acá vemos dos monitoreos fetales diferentes. En el superior vemos cómo hay variabilidad que se conserva. Podemos observar que la frecuencia en una etapa puede variar más de 5 latidos por minuto, mientras que en el trazo inferior observamos que esta variabilidad es baja, es decir, que no hay muchas variaciones de la frecuencia cardíaca durante el tiempo de exploración.
Los ascensos transitorios o aceleraciones son incrementos bruscos que ocurren en la frecuencia cardíaca fetal a partir de la línea de base y deben tener ciertas características. Deben aumentar en más de 15 latidos por minuto y también tener una duración de más de 15 segundos. La mayoría de estos ascensos transitorios coinciden con los movimientos fetales y son un reflejo normal de la respuesta neurológica del feto ante la actividad que están haciendo, que es el movimiento. Si el sistema neurológico fetal no está sujeto ni a hipoxia ni a acidosis, lo normal es que ocurra este tipo de respuesta ante la presencia de movimientos fetales. Cuando nos encontramos fetos por debajo de las 32 semanas, esta amplitud puede ser normalmente más baja y se puede considerar como mayor de 10 latidos por minuto, un ascenso transitorio normal. Aquí vemos ejemplos de ascensos transitorios normales. Vemos cómo se incrementa la frecuencia cardíaca a partir de la línea base, más de 15 latidos por minuto y también más de 15 segundos en 2 oportunidades. Estos son entonces los ascensos transitorios. Fíjense que acá tenemos esta marca que corresponde a la detección o la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre. Quiere decir entonces que estos ascensos transitorios ocurrieron durante etapas de movimiento fetal. Las desaceleraciones, por el contrario, son descensos abruptos en la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea de base y que deben tener esas mismas características de los ascensos, pero en este caso hacia la parte inferior. Más de 15 latidos por minuto de amplitud, más de 15 segundos de variación. Hay varios tipos de desaceleraciones. Hay algunas que son normales y otras que nos pueden orientar hacia patologías o hacia acidosis fetal. Las aceleraciones tempranas, que generalmente están causadas por la compresión de la cabeza fetal, no nos indican ni hipoxia ni acidosis, es decir, que pueden considerarse normales. Estas ondas son poco profundas, tienen una corta duración, la variabilidad se conserva y generalmente pueden coincidir con las contracciones. Por otro lado, existen las desaceleraciones variables, también llamados DIPS 2, en los cuales vemos una típica característica de forma en V pequeña. Tienen una rápida caída, hacen el pico en más allá de los 30 segundos desde que comienzan. Son las más frecuentes durante el trabajo de parto y son producto de la respuesta mediada por los varoreceptores a los incrementos de presión que ocurren, por ejemplo, cuando se comprime el cordón umbilical, bien sea por los movimientos fetales o la presencia de las contracciones uterinas. Por eso también se han denominado en ocasiones las desaceleraciones funiculares. Estas contracciones rara vez se asocian a grados importantes de hipoxia, a menos de que progresen a las siguientes ondas que vamos a ver a continuación, que son las desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías tienen forma de U, a diferencia de las anteriores, que tenían forma de V, y tienen una variabilidad reducida. Este tipo de desaceleraciones tienen una caída gradual y también tienen un retorno gradual hasta la línea de base, y hay un lapso de más de 30 segundos entre el punto de inicio o el punto final y el nadir o punto más bajo de la desaceleración. Y ellas se llaman tardías porque suelen comenzar luego de 20 segundos después que inicia la contracción. El nadir ocurre después del acme de la contracción y el regreso a la línea de base también ocurre antes de que finalice la contracción uterina. Este tipo de desaceleraciones son indicativas de hipoxemia. Y si esa desaceleración se mantiene por más de 3 minutos, pasan a ser entonces desaceleraciones prolongadas, y esto sí es un reflejo efectivo de hipoxia o de acidosis aguda y requieren una atención urgente. En cuanto a las contracciones uterinas, es importante recordarles que el tocodinamómetro lo que nos va a hacer es un registro de presión. Por lo tanto, lo que podemos valorar a través de este registro es el número de las contracciones que ocurren en un lapso de tiempo. El resto de las características de las contracciones uterinas, como por ejemplo la intensidad o la duración, sí debemos evaluarlos a través de la clínica como normalmente lo hacemos. Lo normal es que las contracciones ocurran en una cantidad de 5 en un espacio de 10 minutos. Cuando encontramos entonces 5 contracciones en un periodo de 10 minutos, hablamos de una actividad uterina normal.
Si se incrementa ese número de contracciones más de 5 en ese periodo de 10 minutos, hablamos de taquisistolia. Aquí tenemos un ejemplo. En este periodo de 10 minutos de esta exploración tenemos 1, 2, 3, 4, prácticamente 5 contracciones uterinas, mientras que en este mismo periodo de 10 minutos pasamos las 12 contracciones uterinas dolorosas. Entonces, acá estamos hablando de taquisistolia. ¿Qué hacemos entonces con toda esta información que recogimos a través de estos transductores? Vamos a clasificar ese trazo en 3 grandes grupos. Tenemos en principio un grupo que está completamente normal, que es aquel en el cual la línea de base está entre 110 y 160, la variabilidad está conservada entre 5 y 25 latidos por minuto, no hay desaceleraciones repetitivas y en este caso lo podemos interpretar como que no existe ni hipoxia ni acidosis. Nos vamos para la última parte del cuadro y encontramos el otro extremo, el extremo patológico, en el cual la línea de base está por debajo de 100 latidos por minuto. No hay una variabilidad buena, es decir, la variabilidad se encuentra por debajo de los 5 latidos por minuto o está incrementada por encima de los 25, que hablábamos del patrón saltatorio, y hay presencias de algunas desaceleraciones, que pueden ser las desaceleraciones tardías o prolongadas, o aquella variabilidad reducida con desaceleraciones que se prolongan más allá de 5 minutos. En este caso, si hay una alta probabilidad de hipoxia y de acidosis y se dé inmediata para poder corregir, si es posible, aquellas causas que sean reversibles de esa hipoxia y de esa acidosis, como por ejemplo una hipertonía o una taquisistolia que pueda estar comprometiendo la oxigenación de este bebé. Todo lo que encontremos en estos dos extremos del normal o patológico lo vamos a catalogar como sospechoso. Es decir, que haya al menos una ausencia de una característica de lo normal, pero que no tenga características patológicas. En este caso, hablamos de una baja probabilidad de hipoxia o acidosis y se debe, desde el punto de vista clínico, revisar si hay alguna causa reversible que pueda estar generando esta situación o reevaluar a esta paciente en un lapso prudente dependiendo de las características de la misma.